Muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Mario Bautista y a nombre del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal y de nuestro aliado comercial JA del Río, le damos la más cordial bienvenida al webinar La industria de las bebidas alcohólicas frente a los retos del panorama fiscal e impacto de los aranceles. Agradecemos su participación en este webinar. Nos acompañan dos ponentes con amplia experiencia. Empezamos con Eric Estrada. Es egresado de la Universidad de Guadalajara como contador público con especialidad en materia tributaria y maestría en impuestos. Ha sido expositor de diversos temas fiscales en foros y ha escrito varios artículos sobre impuestos en México. Ha asesorado a empresas en materia tributaria de nuestro país, así como en el área de tributación internacional. Su trabajo se ha caracterizado en tributación en IMEX, de servicios para empresas de tecnología, maquiladoras, bebidas alcohólicas, empresas de alimentos, startups y fintech. Asimismo, es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y es el actual presidente de la Comisión Fiscal Internacional de dicho colegio. Como segundo ponente tenemos a Antonio Ávila, socio de Comercio Exterior de JA del Río. Antonio Ávila cuenta con una formación de estudios de Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, un MBA por la ITESO, así como estudios especializados en cadena de suministros por la Universidad de Rogers y en logística por la Universidad de Loyola de Chicago. También ha cursado programas sobre contratos en la Universidad de Yale. Es especialista en compliance, certificado a nivel nacional por Conocer y a nivel internacional por la Professional Evaluation and Certification Board de Canadá. Con más de 20 años de experiencia, ha sido asesor en compliance de comercio exterior para cientos de empresas de distintos sectores, especialmente la industria IMEX. Actualmente es socio de comercio exterior de JA del Río. Les doy la bienvenida a Eric y Antonio y comenzamos. Bueno, el tema o la cantidad de temas que traemos, hemos decidido dividirlas en 5 módulos esenciales, 5 pilares básicos, que es tenemos que saber el contexto, también cómo la autoridad fiscal ha tenido ciertas tendencias de fiscalización. Vamos a hablar también o dar recomendaciones relacionados con cómo mejorar lo que puede suceder en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Y por último, pues también lo que sucede, ¿no? El mezcal, al ser una bebida que ha tenido bastante crecimiento, pues sin duda ha tenido el interés por parte de inversionistas extranjeros, lo que nos ha llevado a tener cada vez en el mercado más operaciones intercompañía que son transfronterizas o que tienen que ver con partes relacionadas en el extranjero, o no precisamente con partes relacionadas en el extranjero, sino con operaciones en otros países, ya llámese pagos, llámese importaciones. En general, esta optimización o esta facilidad que da el comercio en la actualidad, pues nos ha llevado a que ya no podemos estar encerrados viendo solamente hacia México, sino también las posibilidades de que existan otras formas de hacer negocios. Como les decía, no podemos partir o no podemos entrar a un tema sin antes saber el antecedente. Y permítanme hacer un paréntesis. La mecánica de nuestra ponencia o de la plática del día de hoy la vamos a hacer con base a preguntas que pueden hacer a lo largo de nuestro webinar. Los pueden escribir, pero van a ser atendidas hasta el final de nuestra presentación. Esto para que sea más fluido. En algunas ocasiones nos ha pasado que muchas de sus preguntas se contestan conforme va fluyendo la presentación y créanos, todas van a ser atendidas, si no en el webinar, vía correo electrónico. Entonces, por favor, con toda confianza, los invitamos a que hagan sus preguntas. Mi compañero Antonio Ávila va a estar apoyándonos, ya que es su especialización como socio de nuestra firma de comercio exterior en la parte 2, que es las tendencias de fiscalización y principales novedades que están en materia de comercio exterior. ¿Y qué mayor novedad que pues el tema Trump, que ha sido un factor tan determinante para Estados Unidos? Como les decía, pues tenemos que conocer, perdón la expresión, pero tenemos también que conocer al enemigo, hacia dónde va. Esto ya no es novedoso, estamos viendo proyectada la Ley de Ingresos 2025, cómo se distribuye o cuál es el panorama de captación
para este 2025 que ya está en curso, y como pueden ver, los ingresos petroleros son apenas cuando mucho el 15% del total del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que deben de sacar más dinero, más contribuciones, más recaudación del gobierno federal a partir de los mismos contribuyentes de la misma economía mexicana y no de los recursos naturales. El recurso natural está segregado a un plano apenas del 15% y como pueden ver en la presentación, pues sigue enfocado a los principales ingresos que son impuestos sobre la renta, IVA y IEPS, que es el que nos compete hoy, pues uno de los principales. Digamos que está en tercer lugar con respecto a los demás impuestos. En esta ley de ingresos, la autoridad está contemplando una contribución relacionada solo con bebidas alcohólicas y cerveza de 78,724 millones de pesos. Es decir, se esperan recaudar 53,000 millones de pesos más que el año anterior. Entonces ya con esto nos da una señal pues hacia dónde va la administración. Como pueden ver, esto representa un incremento en la recaudación de IEPS y todos estos impuestos, todo lo que están viendo en su pantalla, ya ha sido anunciado desde el año anterior y en realidad no hubo ninguna reforma fiscal, por lo cual todo este ingreso deberá ser recaudado sin la creación de nuevos impuestos ni ninguna reforma fiscal. Esta misma ley de ingresos, ¿qué beneficios o qué incentivos o atractivos trajo para los contribuyentes? La verdad, nada, muy pocos. Por ahí hay un transitorio que se mantiene, que si tú eres un contribuyente, no importa la actividad, pero estamos hablando que tengas alrededor de 35 millones de pesos, podrás aplicar un estímulo que te lleva a la condonación de actualizaciones, de accesorios, siempre y cuando pagues el principal. Aquí lo interesante es que también puede aplicar para cuestiones de comercio exterior, ¿sí? Se mantienen facilidades administrativas de beneficios fiscales en materia de IEPS, de uso de diésel, biodiesel, y también la tasa de recargos, pues se mantiene del punto 98. Punto 98, pero recuerden que hay un artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que nos dice que la tasa será la aprobada por la ley de ingresos más el 50%. Esto nos lleva al 1.47, ¿sí? Eso es lo que el panorama que tenemos de cómo se ve que la autoridad en lo que va del año, pues va a enfocar sus baterías, las va a apuntar directo a estos impuestos y lo va a hacer a través de la recaudación. Entonces, es bien importante estar al pendiente y hacerles saber lo que en nuestra práctica hemos encontrado en las tendencias de fiscalización. Dentro de las tendencias de fiscalización, lo que hemos visto es que la autoridad cada vez es más óptima en su trabajo, lo hace de mejor manera y esto gracias al uso de la tecnología y de una serie de reformas fiscales que vienen desde sexenios atrás. En esta parte sí me gustaría aclarar que lo que están viendo en su pantalla, aunque es de 2018 a 2024, la tendencia de recaudación año con año siempre ha ido en crecimiento. ¿Por qué? Porque les repito, la parte de los ingresos de recursos naturales o petroleros, pues ya está a la baja. No es como en los años 70 o anteriores que se basaba en los recursos petroleros. Tienen que voltear al comercio interno y externo que se da en la economía de nuestro país. Y sean del partido que sean, del color que sean, todos en lo que han coincidido es en que cada año han recaudado más. La meta de ingresos o esa ley de ingresos que vieron al inicio de la presentación, ¿la van a cumplir? Sí, claro que la van a cumplir, incluso la van a superar, como lo hicieron en todos los años que están viendo en su pantalla, que son del 2018 al 2024, que ya cerró, ya se han cumplido, incluso se ha rebasado lo que la propia ley de ingresos proyecta. Es importante mencionarles que todo lo que van a ver a continuación no son datos personales, ni mucho menos, sino que son tomados directamente del informe tributario y de gestión 2024, el cual ya fue publicado hace unas semanas y se encuentra disponible en las páginas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, lo que pueden ver también, el comportamiento de estos documentos son interesantes analizarlos porque nos habla mucho del sentir, de lo que vemos en el día a día como contadores, como gente de impuestos o como encargados de las partes de finanzas de la compañía, pues cómo la autoridad fiscal ha venido
recaudando, ha venido haciendo estos esfuerzos por cada vez sacar más recursos de los mismos contribuyentes. Y si se van o se enfocan en la parte de IEPS que están viendo en su pantalla, junto con la de comercio exterior, ICE, significa impuestos al comercio exterior, son los que más tuvieron recaudación. Es decir, contra 2023 se obtuvo más ingresos, más de lo señalado incluso en la ley de ingresos, de estos dos impuestos, de IEPS e impuesto al comercio exterior. ¿Cómo lo hicieron? Sin reforma ni modificaciones, pues a través de auditorías, a través de revisiones que tienen un comportamiento que es el que están viendo en su pantalla. Si se fijan, la base del total de contribuyentes la forman las personas físicas que están registradas como sueldos y salarios, que abarcan el 78%. Así se va reduciendo la cantidad o el porcentaje a personas físicas fuera de sueldos y salarios, es decir, actividad empresarial profesional, reciclos, etcétera. Luego, personas morales y por último, grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes representan apenas el 0.02 del padrón de importadores, pero del lado derecho van a ver el total recaudado, cómo se amplía ese abanico y cómo es el diferencial. El 25% del ingreso se obtiene solamente de sueldos y salarios, cuando la base es del 78%. Sin embargo, el 52% del total del presupuesto se obtiene de ese 0.02 de grandes contribuyentes. Esto tiene su lógica, pues en que son más fáciles de auditar, son más fáciles de recabar la información y de tenerlos ubicados, comparado con el alrededor del 90% que está distribuido en personas físicas, llámese sueldos y salarios o cualquier otro régimen, ¿sí? Esto les ha permitido, y les decía a un inicio, que no importa el partido que nos gobierne o la administración. Ustedes recordarán, ahora ya está el tema del CFDI desde el 2014, o el comprobante fiscal digital, pero esto ya venía desde sexenios anteriores. Incluso fue en el sexenio de Vicente Fox en el que se hizo una inversión muy importante en la parte de tecnología, porque ellos veían a futuro que tenían que migrar a un comprobante fiscal digital. No le tocó ese sexenio, pero ninguno lo echó atrás. Todos los han venido modificando, avanzando, modificando Código Fiscal de la Federación, diversas disposiciones fiscales que los ha traído ahora a esta eficiencia. Ya es muy extraño, muy raro que vaya personal del SAT a las instalaciones de los contribuyentes. Ya se implementó el buzón tributario, ya llegan correos, ya llegan exhortos, cartas de invitación de la misma manera, por estas vías de comunicación electrónica. Entonces, el SAT ya es mucho más sencillo para ellos, a través del cruce de informaciones, pues tener una, la verdad, sorprendente eficiencia recaudatoria, donde pueden ver que año con año se ha estado incrementando a través del cumplimiento de obligaciones, es decir, invitar a los contribuyentes a que cumplan con sus obligaciones a través de vigilancia profunda y la cobranza coactiva. La cobranza coactiva es cuando ya hay un tema legal, cuando ya se van a un juicio, etcétera. Pero más adelante vamos a abundar en cada uno de ellos. Pero lo que sí es sorprendente es pueden ver que actualmente por cada peso recaudado por parte del SAT, ellos invierten solamente 0.28 centavos, ¿sí? Y esto es solamente utilizando comparativos de 2018, se ve la escala cómo ha disminuido la inversión para lograr recaudar. Les repito, ya no necesitan traslados, no necesitan ir a las instalaciones del contribuyente, aunque lo siguen haciendo, pero cada vez son menos los casos, ¿sí? ¿Qué hemos visto que son los principales sujetos de auditoría? Bueno, el simple hecho de estar registrado en el RFC ya nos hace sujetos alguna vez de alguna revisión. Sin embargo, lo que más hemos detectado es principalmente cualquier contribuyente que haya una discrepancia entre sus ingresos y deducciones es llamado a cuentas. También todos aquellos contribuyentes que presentaron alguna declaración, pero no la cumplieron, no la pagaron, no le dieron seguimiento, esos también han sido requeridos o revisados por la autoridad. También los contribuyentes que presentan bajas recaudatorias, y esto tiene que ver con el tema de las vigilancias profundas. Es decir, nosotros pasamos a hacer números o estadísticas para el Servicio de Administración Tributaria y nos están monitoreando a través de las operaciones que hacemos vía electrónica, y no solamente CFDI, sino también contabilidad electrónica.
Entonces, este monitoreo continuo a ellos les aparece ciertos llamados de atención donde puede uno de los principales ser la baja recaudatoria. Es decir, tú venías en años anteriores pagándome cierto nivel de impuestos, ahora hubo una baja, te llamo a que me expliques el porqué de esas caídas. ¿Sí? También todos aquellos contribuyentes que en automático, ustedes saben, la autoridad fiscal nos puso a revisarnos unos a otros. Si uno de nosotros o de estos proveedores cae en un EFO, pues también hay consecuencias para quien recibió ese comprobante fiscal. Eso también fue un éxito para la autoridad. También disminuyeron, como ustedes saben, las compensaciones universales ya no existen, pero la revisión de compensaciones y de acreditamientos son, yo les diría, un 100%. Ya muy difícilmente se presenta un acreditamiento sin una devolución de impuestos, por ejemplo, o un acreditamiento o compensación sin tener o ser sujeto a una revisión fiscal. Y también, pues la autoridad fiscal tiene una serie de esquemas que los considera riesgosos, ojo, no prohibidos, que se pueden seguir haciendo, pero que para la autoridad fiscal se consideran riesgosos. Los vamos a ver más adelante, pero si ustedes hicieron algún tipo de esta operación, muy seguramente podrán estar en el radar de la autoridad fiscal. ¿Cuáles son las principales acciones? Ya vimos cuáles fueron los principales sujetos. Ahora, ¿cómo está actuando o cómo está fiscalizando el Servicio de Administración Tributaria? Bueno, lo primero, ya les adelantaba, está el tema de las revisiones profundas. Es una fiscalización que sin serlo, y más adelante vamos a aclarar el tema, le invitan al contribuyente a que se acerque a las autoridades fiscales, puesto que ellos han determinado o han detectado, perdón, más bien, unas variaciones atípicas en el pago, unas diferencias en retenciones, en timbrados, en sueldos. Entonces, citan al representante legal. El representante legal tiene que ir a las instalaciones de la autoridad y le dan un plazo de ciertos días hábiles, que por lo regular va de 10 a 15 días hábiles, para que entregue cierta información aclaratoria. Lo peor de esto es que además de generar terrorismo fiscal, la autoridad no está obligada a dar respuesta o dar resolución alguna. Simplemente recibe la información y listo. Es posible que vuelva a citar al contribuyente, es posible que lo deje de molestar, pero desgraciadamente no emite ningún comunicado ni ninguna respuesta de qué sucedió con esa revisión. Otro de los más comunes, pues, son los requerimientos que llegan ya con la multa indexada. También auditorías, pues ya las programadas, las que va programando la autoridad fiscal con base a estos medidores, a las caídas recaudatorias, como les decía, diferencias, lo va evaluando y los va metiendo a consejos y le van dando seguimiento para ver ya cuál contribuyente es sujeto de una auditoría. Vale la pena mencionar que cada vez son más los estados de nuestro país que se adhieren a programas para coordinar e incentivar el cumplimiento fiscal. Es decir, ya no nada más tenemos que estar al pendiente de las acciones del fisco federal, sino que también el fisco estatal en muchos estados tienen sus propias administraciones, las cuales a cambio de un programa de coordinación fiscal en el que ellos van a recibir cierto ingreso como estado de lo que se logre recaudar, pues es el incentivo suficiente para que también tengamos revisiones y sobre todo en combustibles y IEPS, revisiones por parte de las autoridades estatales. Los esquemas o conceptos también o conductas que por muchos años fueron utilizados para evadir o disminuir cargos fiscales también son revisados, es decir, fusiones, escisiones, aplicación de pérdidas, liquidaciones, todas han sido revisados. Y comercio exterior, nuestro compañero Antonio Ávila nos va a comentar un poquito más en un momento, pero también es uno de los esquemas o es una de las tendencias de fiscalización por parte de la autoridad, la parte del comercio exterior. Ahora bien, ¿qué sucede con estas cartas de invitación o estos actos de fiscalización que no son auditorías como tal? Eso es importante señalarlo. Desde hace unos años el Código Fiscal de la Federación fue reformado y, por ejemplo, ya hay un artículo 33, fracción cuarta, que dice que la autoridad podrá promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones y correcciones mediante el envío de comunicados, criterios e informes sobre inconsistencias. Es decir, la autoridad lo toma como, oye, solamente estoy promoviendo el cumplimiento y estoy habilitado.
El 42A también menciona que el SAT podrá solicitar información para planear o programar actos de fiscalización. Y el 63 nos menciona que el SAT podrá echar mano de toda la información que tenga en su poder, incluso la que se encuentra en poder de terceros, para poder identificar o planear sus auditorías o para promover el cumplimiento en materia de presentación. No somos abogados, no estamos hablando de la parte legal, podrá ser inconstitucional o ilegal lo que haga el SAT, pero sin embargo ya ha habido varios juicios, varias resoluciones por parte de los juzgados, donde dice que la autoridad se encuentra facultada y pues les acabo de mencionar los fundamentos, ¿no? El 33 fracción cuarta, el 42A, el 63 y algunas otras disposiciones. En la parte de comercio exterior, en ese mismo informe tributario y de gestión para 2024, que fue publicado ahora en 2025, pues también nos muestra cómo han sido suspendidos padrones de importadores. Ustedes sabemos que la gran mayoría del público que nos acompaña hoy, pues estamos hablando de un producto nacional, no obstante, no estamos exentos de posiblemente algún insumo importarlo del extranjero. Llámense tapas, botellas, etiquetas, en fin, ya nadie está exento de utilizar el comercio exterior en la actualidad. Esto nos da un panorama de qué tan vigilado está el comercio exterior. Estamos hablando que de 2023 a 2024 casi se duplicó el número de padrones de importación cancelados. Pero bueno, para darnos más detalles sobre esta situación, le dejo la palabra a mi compañero Antonio Ávila. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, como lo mencionaba Eric, comercio exterior es uno de las, por llamar, armas que tiene el SAT para poder fiscalizar y poder estar obteniendo una recaudación muy fuerte. Dentro del sector de bebidas alcohólicas, como preámbulo, es muy común que se pierda, como lo mencionan, o que le suspendan el padrón. Y recordemos que en el tema de bebidas alcohólicas tenemos nosotros el padrón de exportadores. Entonces, reitero, la gran mayoría de empresas ha tenido en algún momento problemas, y esto es obviamente por desconocer que, como dato estadístico, pues son 47 requisitos los que tenemos que estar cumpliendo en el tema del padrón. Entonces, es importante conocerlos, aplicarlos y evitar obviamente caer en este tipo de problemáticas que obviamente no pudieran exportar si pierden su padrón de exportadores, valga la redundancia. Y bueno, volviendo a uno de los esquemas que tiene el gobierno, recordemos que muchas empresas buscan el convertirse en IMEX para a su vez contar con una certificación que es certificación de IBEX, el cual se tiene el beneficio de no desembolsar el IVA ni el IEPS en caso de importar de manera temporal. Aquí les dejo un poquito de estadísticas, que son un poco más de 3,000 empresas las que al día de hoy cuentan con esta certificación. ¿Podemos avanzar, por favor, a la siguiente? Parte precisamente del proceso que hace el gobierno, al ser un esquema que efectivamente da flujo de efectivo, porque no tenemos que desembolsar, reitero, pues ese IVA o ese IEPS como tal en la operación. Pues existe una vigilancia profunda, ¿no? Dentro de esta vigilancia que realiza de la certificación de IBEX, encontramos tanto aspectos fiscales y aspectos aduaneros que se tienen que estar cumpliendo en el día a día, y de manera electrónica la autoridad revisa mensualmente el cumplimiento. Esto prácticamente desde el año pasado a la fecha, sí ha estado más intenso la autoridad al respecto. Vamos al siguiente, por favor. Dentro, como estadística importante, el último dato que nos compartió la autoridad es que de 269 empresas que revisaron, 98 cancelaron la certificación de IBEX. Esto estamos hablando que es cerca de un poco más del 36% de efectividad, vamos a llamarla así, desde el punto de vista de la autoridad, donde se pierde esta certificación y obviamente se tiene que pagar el IVA, se tiene que pagar el IEPS, y aparte son 2 años de que nos dejan en la congeladora sin poder estar operando sin estos
sin este programa como tal, esta certificación. Durante los últimos meses del año tuvimos un gran cambio para la certificación de IBEX, en donde ahora solicitan el que tenga visibilidad el SAT de los inventarios que tienen las empresas certificadas. Es un dato importante porque la revisión nuevamente es, en el caso de las empresas certificadas de IBEX, si quiere ver la autoridad un día, el día de hoy o mañana, cómo se están comportando los inventarios de la empresa, lo puede estar haciendo sin ningún problema. Entonces, es parte de estos cambios y de esta fiscalización profunda. Avanzamos, por favor, al siguiente. Bien, también como parte precisamente de los principales errores que se detectan en las empresas es, por ejemplo, el error es de los inventarios, que eso ya ahorita lo platicábamos. Dos, que tengamos mercancía en donde no se encuentre localizada. ¿Qué significa? Que importamos y que no sabemos qué le hicimos a la mercancía, o que importamos de manera temporal y que no la estamos retornando, o que decimos que vamos a hacer un proceso productivo y que en realidad no tenemos la infraestructura para poder estar haciendo ese proceso productivo. Entonces son dentro de los principales errores que ha detectado la autoridad. Ahorita les voy a dar otro listado que es muy común en el sector de bebidas espirituosas, así es que avanzamos, por favor, el siguiente. En el caso de las bebidas alcohólicas es, reitero, muy común en que ocasiones tenemos en un mismo domicilio dos empresas y no se genera una división ni operativa, ni fiscal, ni en comercio exterior entre ellas, y obviamente cuando existen las visitas es donde se generan problemas porque no tienen forma de poder justificar de una y de la otra empresa todas sus obligaciones. Entonces es uno de los puntos importantes. También el uso de botellas que no sean mexicanas, también, y si utilizas un programa de fomento como un IMEX, pues obviamente tienes que seguir ciertos protocolos que normalmente las empresas no los siguen en cuestión de declaración en la documentación de comercio exterior. El tercero, que es la maquinaria, en donde en ocasiones se tiene maquinaria, pero no se tienen los documentos correctos, ya sea porque desde la factura que nos la vendieron y que venía sin los datos correctos, porque puede suceder, o el pedimento que viene con los datos incorrectos. Y les puedo mencionar que en nuestra experiencia, el 80% de las empresas tiene problemas en la maquinaria. Entonces, ese es un punto trascendental para el sector. Obviamente se tiene que atender, ¿no? Mal uso de claves de pedimento porque no tienen claridad sobre cómo importar, exportar, incluso sobre el tema de los complementos de comercio exterior, que es parte de los FDIs. Tampoco tienen conocimiento de cómo hacerlo de manera correcta, es muy común. Y operaciones entre empresas IMEX también, normalmente hay errores en el uso de los mismos y también en el uso correcto de los certificados de origen, que ahorita vamos a platicar porque va ligado con el tema de los aranceles, ¿no? En sí, ¿qué recomienda el SAT? Pues que se realicen auditorías internas. Ojo, es una lámina del propio SAT y dice, por lo menos tendrías que estar haciendo auditorías trimestrales, o sea, preventivas. Eso es lo que la autoridad está recomendando. ¿Por qué? Porque obviamente hay un incumplimiento por parte de las empresas en materia de comercio exterior y lo tiene identificado por los créditos fiscales que generan, ¿no? Avanzamos al siguiente, por favor. Y bueno, vamos a detenernos aquí, que es en el tema de los aranceles. Y la pregunta para el sector es, ok, ¿me pegan a mí los aranceles si yo soy productor o yo soy exportador de mezcal, de bebidas alcohólicas? Tenemos que entender el escenario en el que nos encontramos. Y les pongo algunos ejemplos. Aquí en la lámina ustedes pueden encontrar 8 diferentes tipos de aranceles o tarifas que se pueden pagar en Estados Unidos. No todas ellas nos aplican a nosotros como México, en el sentido de que depende del producto, puede ser que nos aplique o no. Aquí la gran pregunta que nosotros tenemos que estarnos haciendo es, ok, mi producto es 100% fabricado en México, como tal, sí puedo emitir un certificado de origen, o sea, del TEMEC, ¿sí? Cuando exporto a Estados Unidos,
Entonces aquí la pregunta es, ¿tengo problemas? O sea, ¿tengo que pagar algo en Estados Unidos? Pues bueno, si tu producto es 100% mexicano, puedes avalar que sí es 100% mexicano. Y dejemos a un lado la denominación de origen. La denominación de origen tiene, obviamente, esta característica especial bajo más sobre temas de propiedad industrial, propiedad intelectual, que en temas de comercio exterior. En temas de comercio exterior, lo que nosotros tenemos que vigilar es que cumplamos el tratado. La forma para que México no pague ningún arancel es que el producto pueda emitírsele un certificado de origen del TEMEC. Entonces, de entrada, uno, tenemos que emitir el certificado de origen si nuestro producto realmente es originario. Si sí lo emitimos, no vamos a pagar ni el arancel de la nación más favorecida que ustedes ven aquí en la pantalla, ni el arancel del IEPA, que ese es el conocido por el fentanilo y migración, que ese es de un 25% para México. Entonces, si lo emitimos, nos ahorramos esto. Oye, pero ¿qué pasa con el acero, aluminio y derivados? Que era uno de los puntos que platicábamos previo a esta charla. Si en algún momento tú vas a enviar por alguna razón una bebida que venga, por ejemplo, enlatada, o sea, que obviamente venga con aluminio, o que le pongas incrustaciones de por alguna razón a la botella o que a tu, llamémosle que a la caja la quieras hacer de un material que tenga obviamente varios materiales que tengan acero o aluminio. Ojo, sobre el aluminio sí se pagan aranceles. Sobre el acero sí se pagan aranceles y se paga un 25% de aranceles. Entonces, aquí la pregunta es, oye, ¿lo estás utilizando? Si estás utilizando alguno de estos productos, acero, aluminio, derivados, tienes que estar volteando a ver si estás pagando este arancel. Y la única forma para no pagar el arancel del acero, aluminio y derivados es que el acero o el aluminio sean estadounidenses. Oye, mi acero y mi aluminio es mexicano. Pues, ¿qué te digo, no? O sea, si tienes que pagar ese 25% en el momento que ingresa el producto en Estados Unidos. Entonces, es un punto importante. De lo demás, prácticamente no tenemos nosotros que estar preocupándonos porque de entrada no tenemos aranceles recíprocos de momento con Estados Unidos. En algún momento pueden aparecer, pero de momento no los tenemos activos. Y de los demás productos, pues no tenemos, reitero, por qué preocuparnos, ¿no? Entonces, en sí el escenario que tenemos que cuidar es que se va a revisar el tratado en el caso de México a partir del mes de julio, que tenga comunicación precisamente en cuestión de qué quieren que se mantenga, qué quieren que se quiten, porque obviamente pues esto se abre el tema del tratado cada determinado tiempo y precisamente en este 2026 vamos a tener un ajuste en el tema del tratado para estar atentos todos. ¿Sí? De mi parte era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Eric. Al contrario, gracias a ti, Toño. Ya vimos el panorama, ya vimos lo que las autoridades fiscales buscan, ya vimos algunos ejemplos de principales actos de fiscalización, la parte del comercio exterior, que pues ahora lo tenemos que ver de una manera aún más integral que como lo veíamos antes de la mano de la parte de impuestos. Pues lo primero es conocer a detalle las acciones del SAT, lo más posible, ¿no? Como podemos ver en el Plan Maestro de Fiscalización 2024, ojo, este no es de 2025, sin embargo, le van dando seguimiento. Ya platicamos del éxito que tuvieron para bebidas alcohólicas en la parte de IEPS y pues se mantiene. Entonces, este sector siempre está en la mira de las autoridades fiscales, igual que los que están viendo en su pantalla, como hidrocarburos, publicidad, paquetería, logística, transporte, cartaporte. Mucho ojo con la parte de cartaporte. Recordemos que inició el año anterior y que muy seguramente las autoridades fiscales lo van a utilizar como un acto más de fiscalización que de control. Para seguir conociendo a la autoridad, pues tenemos que ver sus señales, ¿no? Ellos ya anunciaron para este 2025, esto ya es 2025, pues que ellos están utilizando la tecnología, ya tienen técnicas de analítica, modelos de aprendizaje estadístico, identificación y seguimiento. Esto, pues, visto desde el lado de ellos, muy bueno, incluso si le sumas intercambio de información con otras autoridades, pero lo grave de aquí es que muchas veces nos sucede que nos llegan revisiones o nos llevan actos de molestia
invitaciones generadas por una máquina. Y no siempre esta máquina manda la información correcta. Aún le falta la parte de la revisión humana, por así decirlo. Sin embargo, la autoridad lo hace llegar. Los manda generales, los manda de manera masiva a todos los contribuyentes. A muchos de nuestros clientes les llama la atención y piensan que es algo sujeto o algo exclusivo de ellos. No, es general, les está llegando a todos los contribuyentes, pero estos modelos de aprendizaje estadístico se supone que es lo que hacen. Con el uso de la inteligencia artificial, se supone que van aprendiendo y van modificando sus actos, van modificando el uso de las bases de datos, pues para generar algunos modelos de cuestionamiento de los contribuyentes más avanzados. Entonces, se sigue con el uso de esta parte de la tecnología. Siguen para 2025, repito, lo que está viendo en su pantalla es 2025, la revisión de abusos contra certificaciones IVA y EPS, aplicación indebida de tasa del 0%. Es decir, yo tengo una operación que yo considero que es al 0%, les recomendamos tenerla, hacer un double check, tenerla bien mapeada, porque si la autoridad está cuestionando el por qué no le estás pagando el IVA, ¿sí? En fin, hay una serie de datos o de fiscalización profunda en operaciones de comercio exterior que, bien como platicó Toño, pues siguen en progreso y que han tenido tanto éxito la autoridad fiscal, ¿sí? Les mencionaba anteriormente que cuáles son las principales esquemas que la autoridad estaba revisando. Les decía que los íbamos a ver más adelante. Bueno, la autoridad está revisando todas aquellas empresas que están o tienen un plan de pensiones, pero estructurado, un plan de pensiones hecho con la idea no propia de la operación, sino con la idea de evadir el correcto pago de la nómina. También aquellos créditos incobrables, les recordamos que el hecho de tener una cuenta incobrable ya no la podemos hacer deducible, tenemos que agotar las instancias legales. Deducción de intangibles, marcas también están siendo revisadas. Acreditamientos, devoluciones, compensaciones, aplicación de pérdidas fiscales, acreditamientos de IEPS, deducción por concepto de prestaciones de servicios y no se tiene la documentación soporte. Es muy importante recordarles que la autoridad ha emitido dos criterios normativos, que es el 42 ISR, que considera como una práctica fiscal indebida los pagos a los trabajadores con el uso de planes de pensiones, y también el 44 ICR, en el que menciona que toda aquella deducción de erogaciones por concepto de prestación de servicios no son deducibles si no se acredita que el servicio haya sido prestado efectivamente. Es decir, el tema de la materialidad. No basta con el pago, no basta con el comprobante fiscal, sino que tiene que haber un entregable que sea demostrable y que se pueda comprobar, ¿sí? También las reducciones de capital o la toma de financiamientos para después distribuir utilidades, también los está monitoreando la autoridad, ¿no? El por qué te endeudaste, con qué finalidad. Entonces, estar muy atento también en la parte de reestructuras corporativas que ya les había mencionado. También en temas aduaneros, la subvaluación, entre otras cuestiones, pero en el caso de empresas del sector de bebidas alcohólicas, le están dando mucho seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos, es decir, cuánto produciste, cuánto empacaste, cuánto vendiste, cuánto declaraste, dónde están tus informativas de IEPS, hacer el cruce de información para dar o tratar de identificar alguna diferencia en la parte de controles volumétricos. Algunos ejemplos, estos que están viendo en su pantalla, son casos reales de auditorías que han recibido algunos contribuyentes del sector de las bebidas alcohólicas. Lo más común, el primero, no es exclusivo de la parte del sector, es muy general para todos los contribuyentes, fue muy común, donde se giraron aclaraciones o requerimientos de entrega de información porque no cuadraban los descuentos y devoluciones. Muchos contribuyentes para la determinación del pago provisional disminuían desde el comprobante
la devolución o el descuento. Y entonces declaraban un ingreso diferente al real. Recordemos que para efectos del impuesto a la renta, el ingreso debe ser por el total, ya que la devolución y descuento es una deducción y esta solamente se puede ejercer a nivel anual y no en pagos provisionales. Cuentas bancarias no registradas en contabilidad. Este ejemplo es también en auditorías a los contribuyentes les están identificando algunas cuentas bancarias, ya sea para administración de fondos de los trabajadores o para otras cuestiones, por ejemplo, gastos de viaje que no están registradas en contabilidad. Recuerden que todo debe estar registrado en contabilidad. Entonces, si está a nombre del contribuyente, debe de estar registrada en contabilidad, es decir, a nombre de la empresa. También cuentas bancarias canceladas. Si ustedes cancelaron alguna cuenta bancaria, también deben de hacer lo propio en la contabilidad, porque la autoridad podría requerirles información, la cual pues ya no tienen por qué, vale la redundancia, ya fue canceladas. Operaciones de maquila. Aquí es un caso, un ejemplo real, les repito, a una tequilera, y esto es muy común en el sector, donde mi nivel de producción no me da para llegar a un compromiso de entrega de ciertos litros. Entonces mando a hacer mi producto, pero con un tercero. Voy con algún colega, le pido que él me produzca ciertos litros y esto lo determinan como maquila, es decir, me cobras nada más el servicio de haberme producido mi materia prima. Yo te envío la materia prima y tú me regresas el producto terminado. Entonces, la autoridad fiscal, esto es muy común en el sector tequilero e hicieron varias observaciones y créditos fiscales porque no lograban demostrar que en efecto se envió la materia prima y se regresó el producto terminado. Para la autoridad esto fue una venta. Sabes que ellos te vendieron tequila, por lo tanto me lleves el IEPS y todos los demás impuestos, no nada más por el efecto de la maquila. ¿Qué recomendación es importante aquí? Dejar evidencia, tener la trazabilidad de la salida de la materia prima y el retorno o regreso de los litros de producto terminado. Esto es bien sensible, ninguna información está de más, cualquier documentación nos sirve como comprobante. Y en la parte de tanques artesanales de alto contenido es muy común que por la ubicación de los productores, las distancias, etcétera, estos tanques se hagan de manera artesanal, se contraten a algunos proveedores, los cuales no tienen REPSE porque están en unas zonas apartadas, en unas zonas en las que no se acostumbra tanta formalidad. Entonces, la autoridad lo considera como inexistente y me llama mucho la atención, lo quise traer como ejemplo, porque aunque exista el tanque artesanal, ellos se van a la parte de no tienes toda la documentación comprobatoria o toda la infraestructura que se necesitó para hacerte ese tanque, por ejemplo, en esa zona y tu proveedor no tenía REPS, en fin, hacen una serie de argumentaciones en las que pues desconocen incluso ese activo. A ese grado han llegado las autoridades fiscales. Transporte de personal en las áreas rurales, mucho cuidado, hay que tener toda la documentación soporte, actualización del establecimiento o sucursales. Yo tengo almacenes, tengo producto, tengo bodega, tengo oficinas. Todas deben de estar dadas de altas o canceladas en su momento si ya no las estoy utilizando. ¿Por qué? Porque esto es un motivo de determinación de diferencias o incluso de comprobación de materialidad. No tienes dado de alta ese almacén, la renta no es deducible, pues darles un ejemplo, ¿sí? Mucho cuidado con generar líneas de captura para el pago de impuestos. Si ya las generaste es porque ya vas a realizar el pago. La autoridad no está respetando esa fecha que dice la línea de captura. La parte de los días extras con base al horóscopo fiscal también están requiriendo el pago inmediato. Entonces sucede mucho que generan la línea el viernes para pagarle el lunes y el lunes lo primero que tenemos ya es una multa por parte del SAT por no haberlo pagado. Entonces asegúrense de tener los fondos para pagar esos impuestos y hacerlo a la brevedad posible y que haya muy buena comunicación con sus áreas de tesorería. Permisos de uso de suelo. Oye, yo aquí sembré ciertas plantas de maguey, de agave. Ok, ¿dónde está tu uso de suelo? A ese grado han llegado. La parte de la materialidad que les habilita el Código Fiscal de la Federación la están usando a ese extremo. Entonces, mucho cuidado porque ya olvidándonos o dejando de lado un poco
la parte de las multas o del pago de la contribución omitida, yo creo que si se causa un impuesto, pues se tiene que pagar el impuesto. Pero ya la autoridad para este 2025 inició de manera interna con un programa de restricción temporal o cancelación de sellos digitales. Ya no buscan nada más la parte económica, sino que buscan también congelar o parar la operación de cualquier contribuyente que tenga algún comportamiento atípico. Mucho cuidado, 17H del Código Fiscal de la Federación los habilita para hacer para tener esta acción, para poder restringir o cancelar algún sello digital y pues parar totalmente la operación. Si estoy exportando, importando, no se diga, ya no voy a poder incluso facturar. Entonces, mucho cuidado en esa parte porque para este año viene una campaña, les repito, muy fuerte de monitoreo a contribuyentes, pero enfocados a cancelar o restringir sus sellos. Pasamos al siguiente tema, que es, bueno, ok, ¿y qué podemos hacer? Bueno, es muy importante también el cumplimiento es una forma de optimización, porque ya no causamos actualizaciones, recargos, trabajo administrativo, etcétera. Lo que sí es bien importante, que incluso lo mencionaba Antonio Ávila hace un momento, que la propia autoridad recomienda en caso de comercio exterior. Nosotros aquí en la firma lo recomendamos y lo hacemos con nuestros clientes, un trabajo de un health check, curarte en salud, unas auditorías, autorrevisiones semestrales o anuales, porque ya no podemos seguir trabajando igual que lo hacíamos ante los contadores. Debemos de mejorar nuestros controles internos, usar también la tecnología a nuestro favor. Si lo está utilizando la autoridad, ¿qué esperamos para utilizarla nosotros? Sí, la autoridad ya confirmó el uso de la inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos a nuestra disposición diferentes herramientas, tenemos que configurarlas para una mejor planeación de los procesos. Entonces, es muy importante hacer el llamado a que ya también nosotros tenemos toda la información, tenemos nuestro sistema contable, nuestro RP y todos los documentos timbrados, contabilidad electrónica, pues entonces también nosotros de manera interna hacernos unas autorrevisiones. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Como les decía, una revisión, unos cruces de información. Mucho cuidado al atender cartas de invitación del SAT. Algunas son apócrifas, son falsas. También en el timbrado, recordar todas las obligaciones de timbrar las obligaciones. Por ejemplo, en el caso de pagos al extranjero, cuando se hacen estos pagos, muchos contribuyentes, aunque no haya retención, omiten el timbrarlos. Recuerden que también los pagos al extranjero se timbran. Tenemos una regla, la 2754, 2.7.5.4, perdón, que nos permite hacer este timbrado en el mes de enero de cada año respecto a todas las operaciones o pagos al exterior que hicimos el año anterior, ¿sí? Tipo de cambio hay que estarlo monitoreando. Recuerden que el tipo de cambio puede tener diferentes efectos y generarnos alguna capitalización delgada, temas de ajuste anual por inflación, puesto que nuestras deudas se incrementan. Hasta ahorita se ha mantenido el tipo de cambio, pero el año anterior sí tuvo una variación al final del año muy importante, entonces hay que estarlo monitoreando porque puede haber incluso una diferencia por tipos de cambio utilizados, el comercial versus el oficial. Entonces, mucho cuidado también en los endeudamientos. Recuerden que hay un limitante de deducción de intereses, el llamado de intereses netos. Entonces, les recomiendo seguir monitoreando la parte del beneficiario, del tipo de cambio. Como mejores prácticas, todo anticipo o depósito pendiente de identificar es ingreso acumulable. Debemos de proyectar nuestro ajuste anual por inflación, cuentas incobrables, dar seguimiento, cómo está el tema actualmente, aquel contribuyente, aquel cliente que ya logremos identificar que no nos va a pagar, buscar el recurso legal lo antes posible para también poderlo hacer deducible. En fin, PTU, importante pagarla en este mes para poderla aplicar en la reducción de pagos. El siguiente mes viene la reducción de pagos provisionales, hay que aplicarlo. Identificación del beneficiario controlador está en el 32B del Código Fiscal de la Federación. Nos dan solamente 15 días para contestar o puede haber una prórroga de 10 días más. Pero es muy importante ya tener la identificación del beneficiario controlador. Esto yo lo veo como una fuente de recaudación para la autoridad fiscal, puesto que la gran mayoría de los contribuyentes lo han omitido. El día que nos lo requieran, solamente tenemos días hábiles para contestar, no meses, y estos pueden ser de 15 días. Entonces,
mucho cuidado a tener ya bien identificado y tener el expediente. CFDIs no se pueden cancelar, excepto bajo autorización de nuestro cliente, pero antes de presentar la declaración anual debemos de hacer todas las modificaciones para que nos cuadre bien la información contable. Hacer proyecciones fiscales, los precierres son bien importantes. Al mes de septiembre cerrar yo con mis cifras proyectadas hacia diciembre para evitar cualquier sorpresa en el cierre del año o lograr identificar algunas áreas de oportunidad. Tasas efectivas. Recordemos que la autoridad por sector ya tiene identificado qué tasa efectiva de impuestos está generando ese sector. Si nosotros estamos abajo, más vale revisarlo, tener a la mano algún defense file en caso de un requerimiento de información para lograr demostrar el por qué nosotros tenemos un caso específico o somos algo atípico, por lo cual no estamos pagando a la media de la tasa de ICR que los demás. Sabemos que todos es el 30%, pero estoy hablando de la tasa efectiva, ¿sí? Entonces, en la parte de tendencias de devolución, mucho cuidado, esta presentación se la vamos a hacer llegar, la van a tener todos, pero de manera general, pues podemos abordar algunos de los puntos que están viendo en su pantalla. El REPSE es un tema que nos ha generado mucho dolor de cabeza en las devoluciones de impuestos. Apenas ven algún servicio, inmediatamente piden en el trámite de devolución, en el requerimiento, piden el REPSE de ese proveedor. Las DIOT presentadas y que cuadren la determinación contra la declaración del saldo a favor, contra la propia DIOT. Domicilios fiscales debe de estar verificado. Si yo voy a tramitar una devolución de IVA y mi domicilio fiscal no está verificado como activo, es motivo de rechazo y no me van a regresar. Antes de cualquier devolución, si es primera vez que yo voy a meter una devolución de IVA, hacer, como les decía hace un momento, un double check de mi estructura fiscal para estar bien seguro que efectivamente soy motivo de devolución del impuesto. Integrar toda la documentación de manera anticipada, no esperar a que me requieran, tener yo ya todo integrado. Incluso en nuestros clientes nosotros aportamos información desde el trámite de devolución antes de que sea requerido. Pedimentos de importación, si yo tengo un IVA acreditable que está relacionado con comercio exterior, que esté cuadrado contra la información que tiene el SAT, es decir, contra la glosa. La glosa es el acumulado mensual de todos los pedimentos de importación con toda la información relacionada con esa importación que el SAT va a tomar en cuenta para cruzarla contra la DIOT y la devolución de IVA que estamos pidiendo. Si no nos cuadra, va a ser motivo de rechazo. Entonces, de una vez, acoplarnos o ajustarnos a la propia información que tiene el SAT a través de la llamada glosa. ¿Qué también se recomienda hacer? Oye, hay que anticipar obligaciones fiscales. Posiblemente yo no me he dictaminado, pero el siguiente año ya me aplica, porque este año 2024 ya rebasé el límite de ingresos. A lo mejor me aplica alguna informativa de precios de transferencia, a lo mejor me aplica un dictamen de IMSS, a lo mejor soy candidato a una certificación de IVA y ES para efectos de comercio exterior, posiblemente rebasé el número la limitante de ingresos y ya me aplica, si no un dictamen me aplica el ICIF. Recordemos que para la obligación del dictamen es rebasar más o menos 1,855 millones de pesos y en el caso del estudio de precio de transferencia, si no me aplicó el año anterior, posiblemente este año me aplica, siempre y cuando en 2024 haya rebasado ingresos de 13 millones o de 3 millones en el caso de prestación de servicios. Entonces, todo el tiempo estar monitoreando también mi comportamiento, si me está yendo bien en la empresa, en el negocio, si la empresa va creciendo, ver qué obligaciones podemos ir adquiriendo con este crecimiento que surge en paralelo, ¿no? Las operaciones intercompañía, la parte de los pagos al extranjero que les mencionaba, es muy importante hacer su análisis, ¿sí? Hay muchos pagos que se realizan al extranjero, los cuales no estamos haciendo la retención, no estamos pidiendo la constancia de retenciones, no estamos aplicando los tratados. Recordemos que ya desde el año pasado aplica el MLI, ya entró en vigor, ya no nada más tenemos que revisar el tratado, sino que también el instrumento multilateral. A lo mejor mi pago al extranjero es a Estados Unidos, no hay retención, pero posiblemente no es deducible. Oye, ¿por qué un pago a Estados Unidos no es deducible? Bueno, porque recordemos que los pagos a refipres no lo son y nos lleva a una serie de obligaciones. ¿Estados Unidos es un refipre? Bueno,
recordemos que lo que establece que es REFIPRE en la ley de impuesto a la renta es que la tasa de ellos sea menor a la mexicana en un 22.5%. Y en Estados Unidos la tasa de retención es del 21%. Entonces se tiene que sumar la federal más la estatal, pero si la estatal es del 0%, pues ahí podríamos tener ya un pago a un REFIPRE. Insistimos en la parte de materialidad, sustancia económica de estos pagos y pues nada, de manera general ya estamos sobre tiempo y queríamos dejar por ahí unos minutos para algunas preguntas. Mario, si tienes por ahí algunas dudas o preguntas, vamos a darle respuesta vía correo a esas preguntas de comercio exterior o de impuestos o de cualquier duda en general relacionada con esta presentación. Vía correo electrónico les podemos atender. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, y Antonio también, muchas gracias. A continuación estaremos respondiendo algunas de las preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar a través del chat. Es importante mencionar que las preguntas que no sean respondidas durante esta sesión serán atendidas directamente vía email, como ya comentó Eric. Tengo aquí unas ya preestablecidas o de la que me compartieron. Pregunta 1, ¿a qué se refería con las operaciones virtuales de IEPS? Ok, hay operaciones que se hacen intercompañía, es decir, dos empresas en México donde el producto final va a ser exportado. Si yo hice una transferencia a esa empresa y yo cuento con mi certificación de IVA y EPS, me puedo ahorrar el pago de ese impuesto, puesto que está demostrándose que el producto final va a ser exportado. Entonces, mediante una certificación de IVA y EPS me puede ayudar mucho en el flujo de efectivo a evitar este pago, y, por así llamarlo, innecesario, pero debo de tener primero la certificación. Ok, muchas gracias. Pregunta 2, ¿es obligatorio atender las cartas invitación del SAT? Sí, como lo mencionábamos en la presentación, no es motivo de multa, no nos llama a atenderlas. Sin embargo, sí es un foco rojo para la autoridad y sí le está dando seguimiento. Las cartas de invitación que no son atendidas, sí son en un 90% generadores de auditorías o revisiones profundas a futuro. Ok. Pregunta 3, ¿el pago al extranjero por el uso de algún sistema o software lleva retención? El uso de software se asimila a regalías. La regalía de la retención por parte de impuestos sobre la renta es del 25%. Sin embargo, de acuerdo al tratado, hay retenciones menores que pueden ser hasta de un 10%. Y hay una especificación o unos comentarios a la OCDE que también el SAT emitió una regla en la que menciona en que si el software no es especializado, entonces podrá no haber retención, puesto que el software es estandarizado. Ejemplo, licencia de Windows, todos lo usamos, no es específico, no está hecho a la medida de alguno de nosotros. Este pago al extranjero podría no llevar retención. Pero si es una implementación de un software específico para mí, que me hicieron el diseño para el tema de inventario, etcétera, y hago el pago al extranjero, este sí podría generar la retención. Yo me quedé con una duda, esta sería ya propia. Sí, Estabas sí, comentando el tema de las maquilas, de la materia prima con un caso del tequila. sí. Estabas comentando, se me quedó mucho que para el SAT eso es una venta. Entonces, si es una venta, entonces se graba IEPS sobre ese tipo de transformación. Es correcto, graba IEPS para la autoridad fiscal, por lo cual tenemos que desvirtuar de que se trate de una venta, sino que es de un servicio de maquila y le dejan la carga de la prueba al contribuyente. Entonces el contribuyente debe mostrar, nada sobra, puede ser fotografías, obviamente contrato, la entrega de la materia prima y el regreso del producto terminado para el que procede el cobro del solo el servicio de maquila. Ese, fíjate que a mí también se me pareció uno de los más graves que viene esa auditoría. Desgraciadamente el contribuyente no se preocupó por la materialidad o por demostrar que efectivamente entregó. Entonces, lo que dijo la autoridad fiscal es, no, lo que sucedió aquí fue una venta de tequila. Ok, entonces, por ejemplo, en nuestro caso como organismo de certificación, ellos podrían también ocupar todas las bitácoras que nosotros proveemos para que lleven todo el registro, por ejemplo,
cuánto ingresa de maguey, cuánto se cose, cuánto se transforma. Eso también lo pueden presentar como pruebas. Todo eso es documentación comprobatoria que tiene que ser valorada por la autoridad y entregada. Sí, Perfecto. la verdad sirve mucho. Donde fueron sembradas las plantas, por ejemplo, luego hacia donde se dijeron fueron entregadas y fueron regresadas como materia prima. Todo eso, la verdad, sí sirve. Los fletes, el personal que intervino, todas estas bitácoras del día a día, aunque ya estamos en la era tecnológica, el SAT nos está regresando al tema del papeleo. Ok, perfecto. Sí, porque nosotros en temas de certificación y la unidad también de inspección lleva todo este tema de bitácoras para tener la trazabilidad desde las guías de traslado de maguey, que es un documento que nosotros extendemos, también el tema de los certificados, las bitácoras, todo eso. Entonces es es un buen apunte para que aquellas personas que estén pensando en hacer todo este tipo de cosas o implementar eso, tengan toda la materialidad y tengan todos los registros. Sí, suma la materialidad y aporta, la verdad, muy importante. Y también, bueno, eso que también me estabas comentando por ejemplo, el caso de los tanques artesanales sin comprobante, bueno, sin todo el tema de poder haber un registro o algo. Fíjate que es como muy común en esta parte también de Oaxaca que no tenemos como que todo el mundo esté dado de alta en el SAT, entonces no te puede extender algún. En este tipo de casos, ¿cómo podemos mitigarlo? ¿Cómo podemos, pues, ayudarnos para no tener tantos de estos tipos de casos? Sí, sin duda le dejan la carga de la prueba al contribuyente o al que adquirió el bien. Entonces, primero sí es invariable que te lo tienen que facturar. Se recomienda hacer un expediente de nuestros proveedores. Sé que es difícil tenerlo del 100%, pero al menos de los más representativos. O si este activo fijo representó una inversión importante, hacer un expediente de cada activo fijo. Incluso Antonio Ávila mencionaba muy bien también los importados. Oye, ya adquirí el bien, ya me llegó, ya lo instalé, ahí está. Ok, ¿dónde está tu pedimento de importación? ¿Dónde está tu factura, tu guía de traslado, tu carta aporte? Toda la documentación, el número de serie, ese activo está identificado con un número de serie que coincida con el del pedimento de importación. En fin, no dar por hecho de que ahí está el bien. La autoridad fiscal cuando venga a verlo va a decir, lo compré, ahí lo estás viendo. No, ya la autoridad está abusando, en mi opinión, pero legalmente pues no tenemos herramientas que nos ayuden a defendernos a que efectivamente ante el Código Fiscal de la Federación sí existe el bien, sí se llevó a cabo la prestación del servicio y se hizo con un proveedor que incluso tiene la documentación soporte que hemos multicitado, ¿no? Ok, en este caso me surgió otra duda, hilando a lo que comentabas, que ya casi no hacen revisiones en sitio, que lo comentabas que ya casi todo es virtual. Entonces, ¿cómo llegan a esa parte del tanque? O sea, lo ven más por el lado de que hay una salida o un egreso Por el y no activo hay. fijo que tienes registrado, el activo fijo que tienes registrado y que lo estás enviando al gasto, lo hiciste, lo depreciaste, te piden el CFDI, lo envías, pero luego te piden toda la documentación soporte de ese activo fijo. Y es cuando las Ok. empresas no tienen más información, no tienen número de serie, no tienen fotografía. Desgraciadamente ya a esos límites hemos llegado. Les recomendamos tomar evidencia fotográfica con fecha de cuando lo están construyendo, de cuando están yendo. Y en esos casos dicen, ok, ¿quién lo construyó? No, pues yo no lo construí, yo no me dedico a construir eso, yo produzco. Ok, el que te lo construyó fue a tus instalaciones, sí fueron instalaciones. ¿Utilizó personal? Sí utilizó personal. Muéstrame el REPSE. Ya caímos a otro tema de fiscalización muy común y que está de moda ante la autoridad fiscal, que es el REPSE. Perfecto, ok. Pues muchísimas gracias. Yo veo que ahorita no tenemos ninguna pregunta en el chat por resolver. Entonces creo que hemos llegado al final de este webinar. Entre Comercam y JA del Río agradece su interés en este webinar y esperamos verlo nuevamente en una próxima colaboración.